Bienvenidos a todos, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos y gracias por estar aquí en esta pequeña charla dentro de Ilustraciencia. Una charla en la que vamos a hablar de uno de los cursos dentro de la Academia Ilustraciencia, ¿vale? El curso de Ilustrapaleontología, en el que aprendemos la teoría y la metodología para llevar a cabo reconstrucciones paleoartísticas, es decir, para ilustrar la vida extinta desde un punto de vista científico. ¿De acuerdo? Bueno, antes de hablar del curso, dejad que me presente brevemente. ¿Estamos viendo la carátula, la presentación bien? A ver, no tengo... No, vale, da igual. Bueno, como digo, me presento brevemente. Me llamo Hugo Salais, soy biólogo, soy licenciado en Ciencias Biológicas y también soy ilustrador científico. Desde hace unos 8 años me vengo dedicando de manera profesional a la ilustración científica. En este tiempo, bueno, pues he trabajado con clientes de todo el mundo en sectores tan dispares como la academia de la investigación, la cultura, el sector editorial, sectores de empresa y publicidad y otros, ¿vale? Mi trabajo consiste en ilustrar todo tipo de temáticas dentro, pues, del ámbito de las ciencias de la vida y del medio ambiente, que os he preparado alguna pequeña muestra para que podáis echarle un vistazo, aparte de mi trabajo. Como veis, temáticas diversas, pero si hay una que me resulta especialmente interesante y estimulante, según el día podría decir incluso mi favorita, es la ilustración paleontológica, el paleoarte en concreto. Aquí os muestro un par de, un par de muestras de mi trabajo. Estos son 2 proyectos personales, proyectos que ambos fueron presentados a un concurso internacional de paleoarte, organizado aquí en España, organizado por un pequeño pero rico e interesante museo de paleontología en la región de Burgos. Bueno, pues estos dos trabajos, ambos representando especies de dinosaurios hallados aquí en la península ibérica, fueron presentados a este concurso y premiados en años diferentes. Aquí tenemos a Vallibona venatrix, es un espinosaurio hallado recientemente aquí en la zona del Levante, muy cerca del pueblo de mi familia, de hecho, por eso le tengo un cariño especial. Y aquí tenemos a Pelecanimimus, otra especie hallada en la zona de las Ollas de Cuenca. Muy bien, pero realmente, como os digo, me dedico profesionalmente a esto, no solo hago trabajos de paleoarte o produzco paleoarte a nivel personal en mi tiempo libre. Aquí tenéis una muestra de algunos de los clientes, instituciones para los que he trabajado o estoy trabajando en cuestiones relacionadas con el paleoarte. No os puedo mostrar todos estos trabajos derivados, algunos de ellos están todavía en proceso, de hecho, y hay algunos que, bueno, están terminados, pero como ya sabéis, hasta que no se publica el trabajo para el que ha sido encargado, pues debe haber una confidencialidad y eso me impide poder mostrarlo, ¿de acuerdo? Pero sí os puedo mostrar algunos ejemplos que sí ya están publicados y ya están libres, ¿no? para presentar aquí. Por ejemplo, tenemos un proyecto en el que tuve la inmensa suerte de trabajar durante el año pasado, en pleno confinamiento, en la pandemia, de hecho, para el Museo de Reciente Creación en la región sudafricana de Malapa, ¿vale? Es una región, parte de la cuna de la humanidad, donde se han encontrado fósiles de diferentes especies de homínidos, y lo que me proponían en el encargo era ilustrar esta región, ¿vale? La región de Malapa, en 3 épocas diferentes donde se han encontrado especies de homínidos diferentes. Así, pues aquí tenemos la región de Malapa hace 2 millones de años,
con Australopithecus sediva, ¿vale? Tenéis aquí. La región de Malapa hace 1 millón de años, veis cómo va cambiando el ambiente, con esta vez Paranthropus boisei, y la región de Malapa hace 250.000 años, con una tercera especie de homínido llamada Homo naledi. ¿Vale? Ya estamos aquí dentro del género Homo, ¿no? Y bueno, aquí, además de material de preparación y modelos que habéis ido viendo, ¿no?, de las diferentes especies y demás, aquí tenemos una muestra de los murales ya en el espacio expositivo del museo. ¿De acuerdo? Bien, otro que ya lleva un tiempo rodando por ahí, que ya, bueno, está disponible para poder enseñar. Este proyecto le tengo especial cariño porque, bueno, lo desarrollamos hace como 4 años para el Museo de Historia Natural de mi universidad, la Universidad de Valencia. Y el proyecto, bueno, éramos un equipo multidisciplinar y se nos encargó realizar una exposición museográfica que consistía en un modelo a escala natural de una especie de pterosaurio que iba a ir acompañado del desarrollo de una app para smartphone de realidad virtual, en el que se podía asistir de forma virtual a la reconstrucción progresiva de este pterosaurio. Así pues, aquí podéis ver pues, algún material gráfico de este proyecto, desde la portada. Aquí tenemos el modelo del esqueleto que se creó. Aquí algunas muestras de la reconstrucción de la que yo me encargaba y que guió todos los demás pasos. Y aquí alguna muestra de esa reconstrucción virtual que reprodujimos pues, en el entorno el entorno virtual, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero terminemos ya con las presentaciones. Realmente no he venido a hablar de mí hoy aquí en esta charla, sino he venido a hablaros de este curso de Ilustrapaleontología, ¿de acuerdo? Cuando yo empecé en esto de la ilustración científica, allá por, bueno, hace ya 11, 12 años quizá, no existía ni mucho menos no existía prácticamente oferta formativa, ¿no?, dentro de este ámbito, ¿vale? Te interesabas por algo así, pero no encontrabas fácilmente acceso a maneras de formarte en esta disciplina, y mucho menos en España. Pero esto, como digo, en la última década ha cambiado muchísimo y es en gran parte gracias a Ilustraciencia, que ha puesto en marcha toda una serie de cursos, de oferta formativa dentro de este ámbito, ¿no? Y bueno, en un momento dado, Ilustraciencia me propone crear un curso de esta temática y, bueno, una oportunidad perfecta para cristalizar toda esta experiencia adquirida en estos años realizando proyectos de este tipo, reconstrucciones paleoartísticas, cristalizarla, ¿no?, en un curso para poder ofrecer al público y a todo aquel, bueno, que como yo sea un apasionado, ¿no?, de la vida extinta en todas sus formas. Así que ese es un poco cómo nace este proyecto y su objetivo principal, ¿vale? Dejadme que os hable un poquito del curso, ¿vale? Lo desgrano un poquito, los contenidos y cómo lo organizamos y cómo funcionamos, ¿vale? Muy brevemente. ¿Qué aprendemos en Ilustrapaleontología? Bueno, empezamos obviamente por el principio, introduciendo el paleoarte, ¿qué es? Cuáles son sus fundamentos y sus pilares, de dónde viene históricamente, cómo ha evolucionado, y muy importante también, qué no es, diferenciar el paleoarte con rigor y fundamentación científica de ilustración fantástica de dinosaurios y otros seres, ¿no? Dentro de toda la metodología de creación paleoartística, de reconstrucción paleoartística, que vemos a lo largo del curso, la parte más importante con mucho es la documentación. Y por eso la vemos
desde el principio y hacemos mucho hincapié en ella. Aprendemos cuál es la información relevante que debemos recoger y cómo encontrarla. Esto es esencial, como digo, porque esta documentación va a guiar todo el resto de nuestro proceso de reconstrucción y va a hacer que esté correctamente fundamentado. Además de todo eso, bueno, es evidente que tenemos que aprender también ciertas herramientas para ser capaces de superar todas esas lagunas derivadas, lagunas de información, me refiero, derivadas de el hecho de que estamos intentando ilustrar algo que ya no existe, algo que no podemos observar directamente. Así pues, tenemos que aprender cómo inferir todos esos caracteres del aspecto y anatomía de los seres vivos, que no podemos observar directamente. Una vez cubierta toda esta parte más teórica, en el curso, a lo largo de las diferentes sesiones, vamos aprendiendo paso a paso una metodología progresiva de reconstrucción de vertebrados. Digo vertebrados porque podríamos dedicarnos a reconstruir muchos tipos de seres vivos, muchos grupos, pero la vida y la historia de la vida es tan diversa que en algún punto tenemos que establecer ese límite, así que el curso lo limitamos a los vertebrados, ¿de acuerdo? Y adaptamos esa metodología a su anatomía y naturaleza. Así pues, aprendemos la metodología de la disección inversa, en la que capa a capa, desde el núcleo, que sería el esqueleto, vamos progresivamente reconstruyendo esa anatomía y ese aspecto. Y por supuesto, también a lo largo del curso vamos tratando, intercalando pues, fundamentos artísticos, porque paleoarte, bueno, puede ser mucho más que una simple representación rigurosa y sobria de un ser vivo extinto, ¿no? Es decir, con estos fundamentos artísticos aprendemos también a hacer nuestro paleoarte, además de riguroso, hacerlo memorable, ¿de acuerdo? Memorable y estéticamente impactante. Muy bien. Un poquito más sobre el curso. El curso consta de 5 clases presenciales, de 1 hora, hora y media, a lo largo de 5 semanas. Damos una sesión a la semana, más luego 3 semanas sin clases presenciales, pero que dedicáis más bien a terminar un proyecto final, ¿vale? El proyecto final consiste en la reconstrucción de una especie extinta, como digo, dentro del grupo de los vertebrados, que vais a elegir vosotros, ¿vale? Yo os voy a dar una serie de directrices e incluso ciertas especies que tienen un apoyo en cuanto a la documentación, por si tuvierais dificultades al respecto, pero al final es el alumno, quiero que sea el alumno el que elija, ¿no?, la especie que le apetece reconstruir, ¿de acuerdo? Y bueno, como os digo, es un curso eminentemente práctico, o sea, vemos todo este proceso, toda esta metodología a lo largo de estas 5 semanas y la vais aplicando progresivamente con los ejercicios que ponemos de una semana para otra. Estos ejercicios os servirán, o sea, serán todo parte de ese proceso de reconstrucción que culminaréis en vuestro proyecto final, en esas últimas 3 semanas, ¿de acuerdo? Y por último, simplemente deciros que, bueno, procuramos, nos importa dentro de Ilustraciencia mucho tener una comunicación fluida y directa en todo momento, profesor-alumno y alumno-alumno, ¿vale? durante el curso, así que tenemos toda una serie de canales a vuestra disposición, pues tanto para que habléis con el profesor, comentéis dudas y cualquier cuestión que pueda surgir, como para que hagáis piña, ¿no?, entre los alumnos, que es algo también bastante agradable, sobre todo cuando se hacen cursos a distancia, ¿no? Hagáis piña, os ayudéis entre vosotros también. Muy bien. Con esto terminamos de hablar de los detalles del curso. Finalmente, simplemente, terminar diciendo que este curso es para ti si
simplemente si eres un amante de la vida extinta, si te apasiona como a mí y quieres aprender a representarlo con rigor. No importa realmente, no es necesario que tengas un background científico riguroso, que seas un paleontólogo. Con tener unos conocimientos básicos de biología y historia natural es suficiente. Lo demás lo introduciremos en el propio curso. Lo mismo a nivel artístico. Es necesario tener pues, unos rudimentos, ¿no? Unos conocimientos básicos, pero tampoco tenemos que ser artistas consumados, ¿vale? Al final el curso trata de aprender una metodología, ¿de acuerdo? Y por esa misma razón tampoco importa qué medios ni técnicas artísticas utilicéis. Creo que esto lo preguntaba alguno de los asistentes al curso previamente, si se puede hacer desde un iPad. Se puede hacer desde cualquier soporte, ilustración digital en cualquier soporte, ilustración tradicional. Hemos tenido alumnos con 2D, con 3D, con acuarela, con lápices de colores, con grafito, de todo tipo, ¿vale? Así que eso no os frene, ¿de acuerdo? Muy bien, termino ya simplemente mostrándoos algunos ejemplos muy rápidamente de trabajos, de proyectos finales de alumnos en las 4 ediciones que llevamos del curso, ¿de acuerdo? Como veis, lo que os decía, tenemos variedad importante de técnicas y de estilos, ¿no? Ahí tenéis tanto digitales como medios tradicionales, que hay algún ejemplo interesante. Por ejemplo, este de aquí es una especie de estegosáurido de aquí de Portugal en concreto. La alumna que desarrolló este proyecto, bueno, contactó con el grupo de investigación que estaba trabajando en esta especie y, bueno, llegaron a una especie de acuerdo en el que recibía asesoramiento de los propios paleontólogos y luego, bueno, pues le iba a dar salida, ¿no? a su ilustración con pues, las actividades de divulgación de esos paleontólogos. Ahí cada proyecto al final tiene su historia y pues, cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y bueno, con esto termino de hablar yo porque, bueno, yo os puedo hablar del curso extensamente y enseñaros ejemplos y todo lo que queráis, pero al final, ¿quién mejor para comentar y valorar ese curso que los propios alumnos? Que tenemos hoy con nosotros dos invitados, Javier y Daniel. Ambos son exalumnos del curso y, bueno, se han prestado voluntarios hoy para estar aquí y hablaros un poquito de sus impresiones, ¿no? Y su valoración de lo que fue la experiencia de tomar el curso. Así que, sin más, dejo paso primero a Javi. Aquí tenemos su trabajo y todo tuyo, Javi. Buenas. Se oye bien, ¿no? Y todo. Sí. Sí. A ver. Pues nada, me llamo Javi Peces y soy uno de los exalumnos del curso de Hugo. Y nada, os voy a contar un poco. He hecho una pequeña presentación, puedo compartir pantalla y eso. Sí, Un por resumen supuesto. de lo que hemos hecho. Deja que libere yo la mía. Ahí está. Pues vale, os voy a compartir pantalla, os voy a enseñar un pequeño. No están todos los trabajos tal cual, he hecho un pequeño resumen porque si no iba a ser larguísimo. Pero bueno, así nos hacemos una idea un poco de lo que estoy haciendo durante el curso. Vale. ¿Veis mi pantalla? Sí. Vale. Pues un segundito, perdón. Bueno, yo elegí el Velociraptor mongolensis. Y bueno, lo primero, como os ha contado antes Hugo, la documentación es vital. Si no, al final lo vais a perder y además cuanto más os documentéis, más fácil va a ser luego todo. Bueno, aquí veis un poco información general de la especie, época, distribución geográfica, fauna social, aunque en realidad en el curso solo había que representar un espécimen, o sea, no, la fauna social igual es demasiado, pero bueno,
Yo lo apunté por si acaso, por si a lo mejor me da por hacer otra ilustración un poco más compleja. Y bueno, aquí hay la primera parte que partimos con el fósil. Tengo que decir, yo tuve mucha... Fue fácil en el sentido que el fósil de Velociraptor es que está ahí, o sea, es como si hubiera muerto ayer casi. Entonces, bueno, en ese sentido, esa parte la tuve bastante sencilla, tuve muy poquito que o sea, digamos, no tuve que hacer muchísima más investigación más allá de lo que me daba el fósil a la hora de reconstruir la parte del esqueleto. Bueno, aquí tenéis fósil, aquí podéis ver cómo están sacadas las medidas del fósil para luego reconstruirlo en la postura que, manteniendo las proporciones, en la postura que mejor me conviniese. Más información del fósil, aquí hay unas ilustraciones, bueno, referencias de otros ilustradores como Scott Hartman, porque sí que había partes, a ver, yo no soy paleontólogo, ni yo soy dibujante y estas cosas la verdad es que hay cosas que se me escapaban. Entonces, había partes que estaban incluso demasiado confusas para mí y al final tuve que buscar referencias para completar las partes que me faltaban. Anotaciones aquí de, bueno, aquí hay una pequeña anotación sobre las huellas para ver un poco la distancia del paso y cómo se coloca un pie enfrente de otro cuando la figura animal caminaba. Y abajo una reconstrucción del esqueleto ya un poco más trabajadilla. Más reconstrucciones ahora de los músculos, que esto sí que fue un poco dolor, porque aquí sí que hubo que hacer anatomía comparativa a machete. Y bueno, imagino que... También tengo que decir que, de nuevo, el Velociraptor al final va tapado con plumas, que había cosas que digo, bueno, no sé si colará o no, pero al final... Pero sí, esta sí que fue un poco complicada, fue muy divertida, tengo que decir que o sea, la parte final del proyecto final me gustó, pero en realidad la parte de investigación me encantó. Toda la parte de hacer anatomía comparativa y utilizar otras especies para adaptar los músculos al esqueleto que tenía me pareció flipante. Eso me gustó muchísimo. Más estudios sobre las alas. Aquí ya hay cosas un poquito más específicas, como el rango de movimiento de las patas, por ejemplo, que también me costó un poco encontrarlo, pero claro, sí que es verdad que hay muchas veces que ves ilustraciones de Velociraptor y tal, y tienen las patas en unas posiciones que eran imposibles. En realidad era un bicho que no tenía tampoco una movilidad muy loca en las alas. Y bueno, ya os digo, todo esto es documentarse a base de libros, artículos, artículos, más artículos. Aquí ya viene la parte un poco más, bueno, aquí hay un apunte del oído, que esto es el artículo donde lo saqué era un poco especulativo, pero bueno, me parecía bastante razonable y tal, así que lo utilicé. Y aquí ya donde venía la parte un poco más especulativa, con sentido, que ya es la parte de añadirles plumaje, ahí veis varias referencias con bastantes diferentes tipos de plumaje posible, esquemas de color varios del animal, a ver cuál, que también tiene sus cosas, o sea, parece que a veces dices, bueno, colores, de cualquier color, no, porque depende mucho de dónde viviera, depende mucho también incluso de lo que se alimentase, o sea, al final incluso para los colores incluso tuve que documentarme bastante. Estudios de poses del bicho, que esto sí que hay algunos, utilizándoles la investigación que hice sobre el esqueleto y la musculatura y tal, aquí también hay muchas que están basadas en animales reales, o sea, al final viendo un poco la morfología del animal, pues más o menos puedes hacer algunas inferencias con bichos que existiesen. Y por último, el final, que es el que terminé. Al final, bueno, es digital todo. Y bueno, tiene un aspecto así un poco pictórico porque, bueno, es lo que hago. O sea, normalmente suelo hacer cosas bastante pictóricas y tal. Y nada, aquí es donde ya apliqué todo lo que había, todo sobre lo que me había documentado anteriormente, pues lo apliqué aquí a Cholón. O sea, las plumas, el tipo de coloración. Sí que es verdad que hay un poco es un poco dramática la luz, pero bueno, me encané ahí con la iluminación, me gustaban mucho los reflejos de las plumas y tal. Y,
Y nada, y básicamente ese fue el curso. Tengo que decir que después del curso, por mi cuenta, he hecho unas cuantas más que tengo por ahí, porque la verdad es que me enganchó bastante y me gustó mucho. Y, Esas todavía no las has enseñado en el grupo de Facebook, o sí. a lo mejor no las he enseñado, ostras, pues las tengo que enseñar. Es que hay una que la he Enseñaste presentado un algún concurso la bocetillo profesional. de tipo protoceratops y tal, pero no recuerdo Sí, más. esa no la es verdad, esa, pero no la tengo acabada, no, pero es que tengo dos que puedo enseñar, unas que la he presentado en un concurso ahora y hasta que no salga el curso no la puedo enseñar. Pero vamos, que para los que vayáis a hacer el curso, si os gusta reconstruir animales extintos y tal, es un cursazo y vamos, a mí me enganchó mogollón. Porque sí que es verdad que siempre me había gustado, pero siempre iba dibujando un poco a ciegas. O sea, antes del curso era como, bueno, pues vale, pues me miro el esqueleto que es y ya. Pero había un montón de cosas que no se tenían, que yo por lo menos no tenía en cuenta hasta después de hacer el curso. Y nada, pues esa fue mi experiencia, la verdad es que ha sido un 10, no sé Muy bien, pues qué más quería. muchísimas gracias, Javi. Nada, Eh, un segundo, que Gracias por tus impresiones y tus palabras. a vosotros. Pues nada, chicos, Y voy a dejar de compartir y dejo paso al genial. siguiente, a Dani. Vale, vamos ahora contigo, Dani. Venga. ¿Quieres compartir tú directamente? Sí, a ver si sé hacerlo, ¿eh? A ver. Botoncito verde, ahí está, perfecto. Se ve, ¿no? Sí, Sí, Ahí estamos. sí, todo bien. Vale. Bueno, pues empiezo. Yo soy Dani Navarro, ilustrador, diseñador, y os explicaré un poco, intentaré resumirlo, el proyecto que hice basado en Concavenator corcovatus. Y decidí hacer este dinosaurio sobre todo porque desde siempre las características, tiene unas características muy concretas, siempre me llamó la atención, y sobre todo el tema de la joroba, que es curioso porque luego al final resultó ser la parte que dirigió el proyecto final. Entonces, bueno, os explicaré un poco desde el principio. Lo primero fue documentarme, todos estos papers, estudios, pues los acabé leyendo, pero no encontré todos de golpe, ¿vale? Lo interesante es que primero empecé, pues, los más importantes, más de este animal, como una tesis doctoral, papers de las relaciones filogenéticas, estudios con luz ultravioleta, pero cada vez que te vas adentrando es recomendable buscar información adicional, por ejemplo, pues de otros dinosaurios como comparativa o de anatomía de terópodos, etc. Después de eso, se hacía una ficha de la especie para identificarlo bien, tener pues, todos los detalles importantes del animal, clasificación, relación filogenética, descripción, etc. Y ya entrando en materia, en este caso en particular, investigué bastante acerca del tema este de las relaciones filogenéticas. Aquí hay varias clasificaciones y sobre todo en la relación que tenía con los carcharodontosaurios y los alosaurios. Y eso es porque este dinosaurio podría tratarse de un carcharodontosaurio basal, es decir, que muestra los rasgos típicos de carcharodontosaurios, pero al mismo tiempo también mantenía morfología alosauroide. Y entonces ya, pues, ya entrando más en faena, el tema de un dossier fotográfico del fósil, que podemos ver que es un fósil con un estado de conservación impresionante, ¿sabes? Sobre todo por el tema de dónde se encontró en las ollas, que era un humedal, y eso propició este estado. Y aquí ya comenzamos. Lo primero hice un dibujo a línea del fósil para poder identificar mejor cada hueso. Y luego para el tema del cráneo, luego sí que está ahí que encontré una reconstrucción que se hizo en 3D, pero antes sí que quise poner a prueba un pequeño estudio, ¿vale? Uní varias siluetas de distintos cráneos de dinosaurios según la relación filogenética y así sacar como una especie de contorno, ¿vale? Contorno base para luego reconstruir las partes que faltaban del fósil. Y bueno, esto la verdad es que me ayudó bastante a entender las particularidades de este cráneo. Y luego aquí, pues bueno, ya fue empezar a reconstruir el resto del esqueleto. Yo personalmente lo hice a través de estas tres vías. Por un lado, la parte de abajo
reconstruir las partes mejor conservadas, ¿vale? del fósil, para así poder mantener todo el rato las proporciones. Luego recuadro del medio, hice una especie de simplificación del fósil y así de esta manera me parecía más fácil luego recolocarlo todo en posición. Y por último también un contorno también base de varias reconstrucciones que ya existían, y todo eso pues hice un popurrí, lo junté y me salió una especie de silueta básica, ¿sabes? Desde la que podía seguir trabajando. Y luego a partir de aquí, personalmente fui muy pesado quizás, pero en comparar una y otra vez quería que fuese lo más preciso posible. Puede parecer al principio que repetir tantas veces el proceso quizás no ayuda, pero realmente la verdad es que cuando llevas una inercia, al final la acabas arrastrando con pequeñas deformaciones, pequeños errores y no te das cuenta. Por eso yo lo que hice al principio luego es volver a comparar las proporciones que había sacado otra vez con el fósil de nuevo, también, y bueno, y seguí reconstruyendo el resto de huesos. También volví a comparar con otras reconstrucciones de otros dinosaurios con relación, y así de esta manera mejorar la postura. Volví luego otra vez al fósil, etcétera, etcétera. Y al final luego sí que ya me centré en el tema de la joroba, que es la parte que me parecía más interesante. La línea esta que hay en contorno en rojo suele ser la forma típica con la que se representa el concavenator, y suele ser, pues bueno, recubrir con tejido los huesos y ya está, porque bueno, hasta ahora no había muchos estudios sobre este tema. Lo que pasa es que yo, bueno, le daba muchas vueltas al tema este del hueco que hay entre las vértebras y planteé estas dos ideas de que podía estar unido con un tejido, especie de vela, por ejemplo la forma 2, o podría usarse como una joroba, ¿vale? Como la forma 3. Pero bueno, en este momento no había encontrado nada más acerca de todo esto y lo dejé así y continué con la idea generalizada. Pero sí que luego, bueno, lo cuento ya, a mitad del proyecto pude contactar con algunos de los paleontólogos que habían trabajado con este dinosaurio. Les mostré las reconstrucciones y lo que estaba haciendo, y entonces decidieron ayudarme y le echaron un vistazo y sí, bueno, me comentaron algunos detalles de algunos huesos que no era muy importante, pero bueno, este tipo de cosas ayudan a que luego a que el proyecto tenga pues, más rigor científico. Pero lo interesante es que les pregunté sobre el tema de la joroba y me comentaron que sí, que precisamente estaban mirando el tema de la joroba, que bueno, que sí, que el tema del hueco podría tratarse para tener una especie de reservorio energético y que bueno, que esto podría ser una hipótesis válida. Entonces, bueno, a mí esto me agarré ahí y dije que, bueno, retoqué todo lo que había hecho hasta entonces, que es, ahora veréis lo que ya el definitivo, pero volví atrás y cambié algunas cosillas a partir de esta hipótesis. Aquí. Y este sería la reconstrucción del esqueleto, ¿vale? También lo puse una reconstrucción de frente. Y luego a partir de aquí lo siguiente era la reconstrucción de la musculatura. Hice el estudio por partes, identificando cada músculo. Intenté tener en cuenta las inserciones de los músculos para ver pues, la forma lógica según su función que podrían tener. También, bueno, aquí puesto hice una pequeña escultura muy básica, pero bueno, para ver un poco los volúmenes. Esta sería entonces la miología del concavenator, identificando algunos músculos. Y esto es lo que comentaba de la joroba, que empecé a añadir más trabajo en este tema. Aquí varios diseños de la musculatura de la joroba, comparada con otras jorobas de animales como el cebú, el dromedario, etcétera, y distintas versiones que estaba planteando. Y este sería el resultado final con volúmenes, luces, sombras. Y luego para reconstruir el aspecto externo, aquí he puesto un popurrí de imágenes que usé, por ejemplo, y esto fue para crear sobre todo patrones de escamas de distintas partes del cuerpo, ¿vale? Todo esto pues mirando distintas impresiones fósiles, distintos animales actuales, etcétera. Y aquí he puesto dos de los detalles más curiosos de este dinosaurio. Uno es el tema de que se puede ver en el fósil que se muestra como unas papilas ulnares que se cree que son debido a
a inserciones de protoplumas. Hay un poco de controversia, hay quien dice que puede ser simplemente de músculos, pero bueno, por ahora lo que más generalizado está el tema de las protoplumas. Seguí con esta idea. Y luego el tema de la joroba, de todas las versiones posibles, sí que opté al final por un reservorio energético que pueda hincharse o deshincharse según las reservas. Y este sería el aspecto final. Entonces luego, ya de cara al proyecto final, pues hice varias pruebas de posturas y de color. El tema de los colores, pues según distintas ideas por camuflaje o lo contrario, un aspecto más agresivo, dimorfismo sexual, o también quizás según el entorno en el que vivía, si se encontró las ollas era un humedal, pues hice versiones de cómo podía ser si vivía en el humedal o si por lo contrario era de zonas más áridas y acudía al humedal para alimentarse. Y definitivamente aquí estaría, este será el resultado final. Intenté mostrar el Concavenator en una pose bueno, que se viera bien, pero sobre todo acompañado de varios niveles de información, porque quería que la reconstrucción final pues explicara un poco todo el proceso, todo lo que iba aprendiendo sobre este fósil. Entonces, por un lado, el tema de la joroba, ¿vale? Pues decidí poner otro Concavenator en primer plano para jugar un poco con el contraluz y remarcar ese reservorio interno en la joroba. Y luego ya aprovechando que tenía un segundo Concavenator, pues me permitía crear una composición, ¿vale? Enfrentándolos uno con el otro por carroña, porque pensaba que, bueno, tiene sentido usar una estructura tan llamativa como la joroba, pues también como de una manera de intimidad. Y luego, bueno, también le acompañó un poco el entorno, está más en segundo plano, mucho más difuminado, pero quería que también se pudiese intuir el entorno del humedal y el clima con sus tormentas, porque al final es lo que había propiciado el estado de conservación de este fósil. Y bueno, realmente esto sería todo. Y bueno, sobre el curso decir que, como lo que ha dicho mi compañero, es recomendable 100%. Sobre todo a mí me gustó mucho que estaban todas las pautas muy bien marcadas, hasta que no hacías algo, no pasabas al siguiente paso. Y sobre todo la importancia de la primera parte, de empaparse de información, de leer todos los papers posibles, artículos, porque realmente era lo que yo más me interesaba y lo que buscaba más, porque al final una cosa es hacer un dibujo de dinosaurios y otra cosa es, mediante todo esto, pues poder hacer una ilustración científica de un animal extinto. Y poco más tengo que decir. Muy bien, muchísimas gracias, Dani. Nada. La verdad es que también un trabajo excepcional. Ha sido un gusto volver a recordarlo, ¿no? Después de que pasaras por el curso y corregir todos los pasos. Y como muy bien has dicho, o sea, has dejado patente lo importante que es la documentación para tenerla como apoyo, tener acceso a ella durante todo el proceso y estar empapándote durante todo el proceso. Eso es muy, muy importante y muy, muy interesante. Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias a los dos por estar aquí, compartir vuestra experiencia. Y nada, en lo que nos queda de charla podemos comentar, a ver, un momento que he perdido, ahí estamos. Podemos comentar algunas dudas que han tenido los asistentes, personas que se han apuntado. La mayoría las hemos ido comentando a lo largo del proceso, ¿no? De la charla y de la descripción del curso y demás. Pero bueno, voy a destacar alguna. Esmeralda desde España preguntaba si se puede hacer con iPad. Bueno, lo hemos comentado ya. El soporte es irrelevante. Lo que aprendemos es una metodología que se puede aplicar desde realidad virtual a una servilleta. ¿Vale? O sea, no importa el soporte en absoluto. ¿Qué más? Bueno, los contenidos de cada sesión los hemos visto.
por nombrarlos, por mencionarlos rápidamente, introducción al paleoarte, documentación en paleoarte, la disección, inferencias en paleoarte y cómo realizarlas, la disección inversa con sus 3 partes, o bueno, son más partes, pero lo agrupamos en 3 partes para simplificar: esqueleto, musculatura, aspecto externo, y otros aspectos derivados, como habéis visto en los ejemplos de Javi y Dani, ¿no? Estudios de movimiento, estudios de hábitos, de biología y demás. Y luego ya pues acabamos vertiendo toda esa información, toda esa documentación en el proyecto final, que sería una escena. Normalmente no os pido escenas tan completas como realizaron Javi y Dani, que se extralimitaron ahí un poco. Pues yo lo entiendo, es difícil resistirse, pero bueno, normalmente vamos a centrarnos más en el individuo y menos en la escena en sí, porque ya añade niveles de complejidad que no hemos llegado a ver en el curso, ¿de acuerdo? Y eso es un poco el resumen de los contenidos. Vale, luego Carla, desde Portugal, preguntaba también a qué era vamos a dedicarnos durante el curso, si solo a Mesozoica y dinosaurios. Realmente no, vamos a ocupar, no lo vamos a diferenciar por eras, realmente. Vamos a centrarnos más bien en un grupo, como os decía antes. Vamos a circunscribirnos a los vertebrados para poder aplicar esta metodología en concreto, la disección inversa, que se basa en que haya un endoesqueleto que sea lo que fosiliza, y desde lo que empezamos a reconstruir capa a capa esa anatomía, ¿vale? Más allá de eso, bueno, pues hemos tenido desde especies del Pleistoceno tardío que básicamente estuvieron hasta ayer vivas, ¿vale? Por ejemplo, tuvimos un alumno que me acuerdo especialmente, me hace gracia esa especie, me gusta. Una especie de cabra, Miotragus balearicus, de las Islas Baleares, que por fenómenos ecológicos de insularidad y demás, evolucionó hacia una frontalización orbitaria, es decir, hacia dirigir los ojos desde los lados al frente, porque no tenía depredadores, por una serie de presiones y demás, pues bueno. Y esta es una especie que estuvo viva hasta prácticamente ayer, ¿vale? Tenemos eso hasta pues, especies de hace, bueno, no... desde el Paleoceno, por ejemplo, es decir, desde hace varios millones de años, ¿vale? Cenozoico, Mesozoico y Paleozoico. He dicho Paleoceno, me refería a Paleozoico. Así que, como digo, y eso, la elección es a vuestro gusto, ¿vale? La elección de la especie. Siempre os asesoro para que no acabéis eligiendo por desconocimiento algo que sea demasiado complejo para asimilar, pero la última palabra la tenéis vosotros. Y bueno, creo que eso era todo. No sé, Miquel, sí, aquí está. Vale, para terminar, tenemos alguna pregunta también en YouTube. Mane preguntaba, ¿cómo se sabe qué colores y pigmentaciones tenían en su piel cada uno de estos animales extintos? ¿Hay registro fósil o es una percepción del artista respecto a sus referentes? Bueno, pues como muy bien han mostrado Javi y Dani, es un poco de ambas. O más bien, cuando podemos, nos centramos en evidencia directa que puede existir, pero eso es muy, muy, muy improbable. Solo en ciertos fósiles con preservación excepcional se puede llegar a recoger información de ese tipo, con lo que la mayor parte es especulativo. Pero una de las cosas que aprendemos en el curso, precisamente con este ejemplo en particular, es a fundamentar nuestras especulaciones, no dejar simplemente volar la imaginación sin ninguna atadura a lo que era la biología del organismo. Así que intentamos hacernos una idea de eso, cuál era esa biología, aspectos ecológicos que pudieran ser relevantes a la hora de decidir este carácter, ¿no? La coloración. Desde cuestiones genéticas, cuestiones de dimorfismo sexual, con cuestiones ecológicas, de depredación, camuflaje,
de todo tipo, ¿vale? Os enseñamos a tenerlas en cuenta y a valorarlas para guiar ese componente más imaginativo, ¿no? Más especulativo. Muy bien, creo que con esto ya terminamos. No sé si tenemos más preguntas. Miquel, yo no veo ninguna más en YouTube, pero igual... A ver. No veo más tampoco, pues Genial. lo dejamos, sí. Vale, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias de nuevo a todos por asistir y por interesaros por este curso. Simplemente, bueno, para terminar, a ver, comparto de nuevo pantalla. Vale. Supongo que estáis viendo ya mi pantalla. Nada, simplemente para terminar, aquí tenéis los datos del curso, por si estáis interesados en apuntaros. Tenemos dentro de poco una nueva sesión y tenéis toda la información en www.ilustraciencia.info, ¿vale? Para todo lo que necesitéis saber. Así que de nuevo, muchísimas gracias y hasta la próxima.